La vida muchas veces empieza como una suave promesa, pero para Harlan Sanders, sus primeros años fueron un lío de duras realidades. Él era un hombre que conocía bien el toque frío del fracaso. Cada intento, una nueva esperanza. Cada esperanza, inevitablemente, se apagaba. Parecía que el mundo estaba en su contra, un enemigo incansable en un juego que no podía ganar. Cambiaba de trabajo en trabajo, un alma inquieta buscando dónde afirmarse. Bombero, piloto de barco de vapor, trabajador del ferrocarril, vendedor de seguros, cada oficio, una máscara temporal. Cada máscara, al final, se caía y mostraba la misma lucha de siempre. El sabor de la pobreza era un compañero constante, un amargo recuerdo de sueños aplazados. El peso de estas derrotas repetidas lo aplastaba. Imaginen el silencio de esas noches, el eco de las oportunidades perdidas, la duda constante de que quizás, solo quizás, él estaba destinado a no ser nadie. Sus primeros años de vida no fueron un camino fácil hacia el éxito. Fueron una serie de barrancos muy empinados, y con cada caída, volver a subir parecía más duro, más imposible. El sueño americano se sentía como una broma cruel susurrada en la oscuridad. Veía a otros triunfar, como si fuera fácil. Pero para Sanders, cada paso adelante se topaba con una pared invisible. Una broma cruel del destino, quizás. O tal vez una prueba de espíritu, una prueba de aguante. La Gran Depresión cayó como un manto oscuro. Hizo más grandes las dificultades que ya existían, convirtiendo los problemas en batallas desesperadas por sobrevivir. Sanders, que ya conocía los tiempos difíciles, se vio empujado aún más al límite. Tenía una estación de servicio en Corbin, Kentucky, un lugar pequeño, una vida humilde, pero incluso allí, la sombra de la duda era grande. Ofrecía comidas a los viajeros, comida sencilla, una forma de ganarse la vida. Él no sabía entonces que este pequeño acto por necesidad tenía la semilla de un futuro imperio. Simplemente era un hombre tratando de mantenerse a flote, mientras las corrientes del fracaso lo arrastraban hacia abajo constantemente. La historia de su ansiedad inicial estaba marcada con momentos de profunda tristeza. Cada puerta cerrada, cada negocio fallido, no era solo un golpe económico. Era un pedazo que le quitaban a sus ganas de seguir. ¿Cuántas veces puede un hombre caerse antes de negarse a levantarse? El aire a su alrededor debía sentirse pesado con el presentimiento de otra decepción más. Este no era un hombre nacido en cuna de oro. Este era un hombre que tuvo que hacerse sus propias herramientas con las obras que la vida le daba. El escenario no estaba listo para el triunfo, sino para una lucha larga y dura contra problemas que parecían imposibles de superar. El suspenso no estaba en lo que lograría, sino en si siquiera sobreviviría al ataque. En medio de la tristeza, una lucecita, una idea desesperada, su pollo frito. Estaba bueno, la gente lo decía. Pero bueno, no era suficiente en un mundo que pedía algo brillante, o al menos, constancia. Empezó a experimentar, sin cansarse, de forma obsesiva. Esto no era solo cocinar, esto era como hacer magia. Buscaba un sabor único, una firma que nadie pudiera copiar. 11 hierbas y especias. El número mismo suena como un conjuro, un secreto susurrado en una olla a presión, un método que encerraba el sabor, los jugos. Esta receta se convirtió en su obsesión, su última defensa contra la oscuridad del fracaso que se acercaba. Trabajaba duro en su pequeña cocina. El olor de sus experimentos era un recuerdo constante de su apuesta. Cada ajuste, cada pizca de especia, era un paso hacia lo desconocido. ¿Sería esta la buena? ¿Esta combinación finalmente abriría la puerta que había estado tercamente cerrada por tanto tiempo? La presión era enorme, no solo la de la olla, sino la del peso de su pasado. Tenía que hacer que esto funcionara. Parecía que no le quedaban otras opciones. La receta era más que comida. Era el recipiente de toda la esperanza que le quedaba. Un sueño frágil que agarraba con fuerza, con miedo de que también se rompiera como tantos otros antes. La creación de la receta estaba envuelta en esta batalla personal. Él no era un chef famoso en una gran cocina. Era un hombre luchando por su vida, armado con harina y condimentos. Al mundo de afuera no le importaba su lucha. No sabían la magia que él intentaba crear. Guardaba la mezcla de 11 hierbas y especias, protegiéndola con todas sus fuerzas. Era su secreto, su arma. La llave, esperaba él, para un futuro diferente.
Un futuro donde la palabra fracaso ya no lo definiera. El suspenso se sentía en cada cucharada medida, en cada tanda fallida que tiraba, en cada momento en que casi lo descubría. Imagínenlo entonces. Un hombre de 60 y tantos años, una edad en la que la mayoría piensa en jubilarse, en IR, desapareciendo tranquilamente, pero Sanders apenas estaba comenzando su acto más atrevido. Tenía su receta, un tesoro nacido de años de probar y fallar, pero una receta sola no alimenta a nadie. Necesitaba un escenario, necesitaba gente que creyera. Tenía el secreto, sí, pero el mundo era un público enorme y que no creía fácilmente. Y él, un viejo desconocido con un sueño que olía un poco a pollo frito y a desesperación. La verdadera prueba, el verdadero suspenso, estaba por llegar. ¿Podría vender este sueño? ¿O se convertiría solo en otro fantasma en su larga historia de cosas que pudieron ser y no fueron? Con su valiosa receta y una olla a presión, Sanders se puso en camino. El hombre tenía ya más de 60 años. No es una edad para empezar de nuevo, diría la mayoría. Conducía de restaurante en restaurante. Su oferta, su receta de pollo. A cambio, una pequeña comisión por cada pieza vendida. Una propuesta sencilla. O eso pensaba él, puerta tras puerta, dueño tras dueño. La respuesta era casi siempre la misma. Un no bien fuerte, a veces educado, a veces con desprecio, a veces hasta se reían de él. Cada rechazo, una herida nueva, cada no, otro clavo en el ataúd de su esperanza. El suspenso crecía con cada pueblo, cada saludo ignorado. Dormía en su coche, comía su propio pollo. El olor de su sueño se le pegaba, un recuerdo constante de por lo que luchaba y de lo que estaba perdiendo. Un rechazo. 10. 100. Los números se mezclan en una ola de negatividad que no para. ¿Cómo aguanta un hombre tal cantidad de desprecios? La mayoría se vendría abajo. La mayoría aceptaría la derrota como su destino. Pero Sanders, él seguía conduciendo. Seguía llamando a las puertas. Lo increíblemente terco que era resultaba una forma callada de luchar contra la indiferencia del mundo. Cada no era una prueba para sus ganas de seguir. ¿Sería este el que finalmente lo rompería? La tensión estaba en esa pregunta, flotando pesada en el aire de cada intento fallido. Dicen que enfrentó más de 1000 rechazos, más de 1000 noes. Imaginen eso, 1000 puertas cerradas en su cara, 1000 momentos en los que su sueño fue considerado sin valor. El daño en su ánimo debió ser inmenso, la soledad del camino, el dinero que se acababa, la vocecita de la tristeza susurrándole, ríndete, no va a ser. No solo estaba vendiendo pollo, sino un pedazo de sí mismo, y el mundo, al parecer, no quería comprarlo. El suspenso no era solo si tendría éxito, sino si sobreviviría a esta avalancha de rechazos con el espíritu entero. Cada mañana se despertaba, se sacudía el polvo y enfrentaba la posibilidad de más noes. ¿Qué alimentaba tanta tenacidad? ¿Era la desesperación? ¿O una fe inquebrantable en su creación? Quizás ambas cosas. Era un hombre al que se le acababa el tiempo, se le acababan las oportunidades. El reloj que hacía tic-tac era una banda sonora constante y amenazante en su viaje. El suspenso estaba en el aire que respiraba, en el silencio entre su propuesta y el inevitable rechazo. Esto no era solo un viaje de ventas, era un peregrinaje de dolor, una prueba de la capacidad humana para aguantar frente a problemas gigantescos. El mundo miraba, o más bien, no miraba, mientras él libraba su batalla solitaria. Entonces sucedió. Después del desierto sin fin de noes, un único, solitario sí. Pete Harman en Salt Lake City, un amigo, otro dueño de restaurante. Aceptó probar la receta. Fue una pequeña grieta de luz en una oscuridad abrumadora. Solo un restaurante. Pero para Sanders, lo era todo. El momento en que el primer cliente probó ese pollo, el momento en que volvieron por más, ese fue el punto de inflexión. El suspenso no terminó ahí, por supuesto. Simplemente cambió. ¿Sería este único éxito una casualidad o el comienzo de algo inimaginable? El destino de la lucha de toda su vida pendía peligrosamente de este frágil acuerdo. El pollo se vendió, increíblemente bien. El restaurante de Harman tuvo un gran auge. La voz empezó a correrse. No como un incendio, todavía no, sino como un susurro persistente e intrigante. Otros dueños de restaurantes, al oír del éxito de Harman, sintieron curiosidad.
Lentamente, con cuidado, empezaron a llegar unas cuantas respuestas afirmativas más. Cada una era una victoria duramente ganada. Cada una prueba del poder de esa mezcla secreta de 11 hierbas y especias y de la voluntad indomable del hombre del traje blanco, un traje que adoptó como su marca personal. El coronel estaba naciendo, forjado en los fuegos del rechazo y refinado por el dulce sabor del éxito que empezaba. El modelo de franquicia comenzó a tomar forma. Era revolucionario para su tiempo. Sanders, el hombre que había conocido tanto fracaso, ahora enseñaba a otros a tener éxito con su producto. El crecimiento fue impresionante. De una pequeña cafetería a cientos, luego miles de locales por todo el mundo. El hombre que dormía en su coche se convirtió en un nombre conocido en todas las casas. Su rostro, un símbolo de comida reconfortante y deliciosa. El suspenso de sus primeros años de vida, la tensión de la lucha constante, se transformó en el asombro de ver un ascenso verdaderamente extraordinario. No solo había construido un negocio, había creado un imperio de la nada, solo con una receta y un espíritu inquebrantable. Harlan Sanders se convirtió en el Coronel Sanders, un icono internacional. Su historia no es solo sobre pollo frito, es una lección profunda sobre la perseverancia, el poder de no rendirse nunca, incluso cuando el mundo te grita no 1000 veces. Enfrentó la pobreza, el rechazo y el peso aplastante del fracaso repetido. Sin embargo, aguantó, creyó, y al final, triunfó. Su legado es una prueba de la idea de que el éxito muchas veces está justo después del punto donde la mayoría de la gente abandona. Es una leyenda, no porque fuera perfecto, sino porque fue persistente sin descanso, de una forma inspiradora y profundamente humana. Y esa, amigos míos, es una historia que vale la pena contar. Una historia llena del suspenso más fuerte de todos. El suspenso de una vida vivida contra todo pronóstico.